fecha y estamos muy contentos de invitarte ¿A qué? a la Convivencia Navideña 2020. ¿Cuándo? 19 de diciembre, ¿A qué horas? 19 horas, ¿En dónde? por Zoom. ¿Y cómo le hago? Si preparas una participación con tu familia, avísale a tu pastor. Participa con nosotros. Invita a tus hijos, nietos, primos, Y hasta el vecino también. todos. Pueden unirse, la gran familia de Manuel te espera.
de Dios dice en Isaías 12, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Hermanos, vamos a tener la oración de dedicación y confesión de pecados. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en este día que nos permites estar reunidos en tu nombre, cada uno en nuestras casas, Señor. Gracias te damos porque podemos levantar nuestras voces, nuestras manos, cada uno de mis hermanos en sus hogares. En este momento, Señor, te queremos pedir perdón porque sabemos que pecamos, Señor, y que, Padre, hay muchas cosas que hacemos, que decimos, que van en contra de tu voluntad, Señor. Te queremos pedir perdón por todo esto, Señor. Conoces cada uno de nuestros pecados, conoces nuestros corazones y el arrepentimiento que tenemos, Señor, cada uno de nosotros. Padre, en tus manos queremos ofrecerte este culto, Señor. Agrádate de él, de las lecturas, de las alabanzas, nuestros hermanos que han participado en esta ocasión. Padre, te queremos pedir que te agrade, Señor, y que, Padre, estés con nosotros, Señor, que quites toda distracción de nuestra mente, Padre, de nuestros corazones, que, Padre, podamos estar atentos en tu nombre, Señor, para que podamos escuchar atentamente tu palabra que nos traes en este día. En Cristo Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Había pastores en la misma región que velaban sobre su rebaño. En la noche los pastores a sus ovejitas velan, ángeles del cielo alaban, ángeles del cielo cantan, pastores venid, pastores llegan a adorar al niño, que en Belén está, que en Belén está. Del oriente reyes magos siguen la brillante estrella, quieren ofrecer regalo, traen ricos aguinaldo, pueblos o venid, magos o llegan a adorar al niño, que en Belén está, que en Belén está. Con alegre reverencia en la bella Nochebuena, los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan, pueblos o venid, pueblos o llegan a adorar al niño, que en Belén está, que en Belén está. Ahora, hermanas, vamos a dar lectura al libro de Lucas, el capítulo 1, de los versículos 26 al 38. La palabra de Dios dice: Anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, esta también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Amén. Luces de colores comenzaron a brillar, se oyen las canciones, ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar, paz entre los hombres, ya llegó la Navidad. Duermen los pequeños esperando despertar y abrir los regalos que les dieron sus papás. Pero allá en la calle donde el frío ha de calar, muchos corazones no conocen la verdad. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Él es el Mesías que esperábamos ayer, Padre consejero, la promesa de Israel. Él es Dios eterno, es admirable, es Emmanuel, el Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2, del 5 al 18. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas.
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta hora te doy gracias por la vida que nos das. Gracias, Dios mío, porque podemos compartir estos momentos como iglesia, como un cuerpo. Y Señor, pido en este momento, en el nombre de Jesús, que tú estés en medio de esta tu iglesia, que podamos escuchar tu palabra claramente, que abras nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos a lo que nuestro pastor nos trae el día de hoy. Señor, te pedimos que lo uses como un instrumento en esta hora y escucha nuestra oración y escucha nuestra alabanza, y que este día, Señor, también podamos ser bendecidos al escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amados hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana Emanuel, soy el pastor Edgar González Terán y tengo un gran placer de poder estar con ustedes a través de estos medios virtuales. En realidad ha sido difícil este tiempo porque no hemos podido acostumbrarnos a esta situación virtual. Sin embargo, hemos de reconocer que el Señor nos ha concedido esta bendición de la tecnología para que pudiésemos estar en contacto unos con otros. Así como ustedes en mi iglesia y en muchas otras iglesias, esta situación, ¿verdad?, virtual ha sido para nosotros un recurso que tenemos que tener para poder comunicar el Evangelio. No solamente entre nosotros, sino también comunicar buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen a Cristo. Ha sido una bendición la tecnología. Esperemos que pronto pase esto. Hemos tenido actividades inéditas. Hemos tenido, por ejemplo, la Semana Santa, así, inéditamente virtual. Hemos tenido actividades, por ejemplo, como la Semana del Hogar, muchas iglesias virtuales también. Incluso escuelas bíblicas de vacaciones o algunas otras iglesias, la Semana de la Reforma en octubre. Parece ser que ahora también tendremos celebraciones navideñas de manera virtual. Esto, por supuesto, ha sido algo muy, muy raro porque no había sucedido en nuestra generación. No hay un precedente. No tenemos algo así como decir, bueno, en el pasado lo hicieron de esta manera. En realidad, estamos sentando el precedente. Todo lo que nosotros estemos haciendo será histórico. Y a lo largo del tiempo, la gente, las nuevas generaciones que vengan, van a tener que encontrarse con esta realidad, pero van a tener un precedente. Van a decir, nuestros antepasados lo hicieron de esta manera. Así que tenemos una gran responsabilidad para tomar al toro por los cuernos y tomar esta oportunidad para seguir comunicando la palabra. Estoy muy feliz de que me hayan invitado. El pastor de su iglesia me invitó, con muchísimo gusto accedí para que pudiéramos hablar de estas buenas de gran gozo, de este tema general que tienen para este mes y para que podamos acercarnos a la obra que el Señor Jesucristo hizo para nuestra eterna redención. Así que dicho lo cual, quisiera que empezáramos la meditación de esta palabra, tomando como base la lectura que está en el libro de Hebreos, en el capítulo número 2. Y voy a leer exclusivamente los versículos 14, 15 y 16.
y desde luego tomaremos el contexto completo. La palabra del Señor en Hebreos 2, 14 al 16 dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Amados hermanos, independientemente de que este pasaje es bastante más amplio y tenemos que atenderlo a partir de su contexto inmediato anterior e inmediato posterior, hemos nosotros de tomar esto como base de la meditación en este momento. Ha de ser importante, debemos considerar siempre esto. El contexto es absolutamente necesario. Sacar del contexto un pasaje sin considerar lo que está alrededor, no solamente del texto mismo, sino del Testamento completo, el Nuevo Testamento, pero además del Antiguo Testamento. El contexto completo de la Biblia es muy importante en estos conceptos que están vertidos en este maravilloso libro. Este libro, pues, tiene que estar dentro de un contexto general, dada su característica canónica, es decir, dado el concepto que tiene de ser un libro inspirado por el Espíritu Santo y que es considerado como parte del canon bíblico, ese canon que nosotros entendemos por lo que le dijo Pablo a Timoteo, que es parte de todas las Escrituras y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que entonces es un texto maravillosamente dado a nosotros y que tiene que ser entendido en su contexto. Déjeme decir, ¿no? Porque se pueden decir muchas cosas del libro y de este pasaje en particular, pero déjeme sentar algunas bases que son importantes para la interpretación del texto. Parece ser que todos los autores del Nuevo Testamento tienen un concepto de la cristología. De tal manera que podemos estudiar la cristología de Pablo, por ejemplo, en sus escritos, podemos estudiar la cristología de Juan, por ejemplo, en sus escritos, o podemos considerar la cristología de Marcos o de Mateo, ¿verdad?, o de Lucas en sus escritos. No es porque cada uno tenga un concepto diferente de Cristo, pero ciertamente, como los evangelios sinópticos, ¿no?, el ejemplo de los evangelios sinópticos, hay diferentes acercamientos a la vida del Señor, y estos diferentes acercamientos en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, nos da un panorama más amplio. Luego entonces viene Juan y acomoda información que tiene como propósito que conozcamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Se suma pues el libro histórico de Hechos, luego entonces las cartas paulinas que ocupan la mayoría del Nuevo Testamento, las cartas de Juan, que es también uno de los autores más prolijos, y desde luego las otras cartas universales como Primera y Segunda de Pedro, quizá Hebreos, Filemón, Santiago, etc. Así que cada uno de ellos tiene un acercamiento a Cristo de manera diferente. Ninguno se contradice, ninguno dice una cosa distinta de la otra. Todos se complementan. La revelación completa de Cristo no la encontramos exclusivamente en un pasaje, pero la encontramos pues en todo el Nuevo Testamento. Y voy más allá, incluso el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos a un Cristo profetizado, en el Nuevo Testamento tenemos a un Cristo cumplido y por supuesto tenemos el anuncio maravilloso de que vendrá por segunda vez en algún momento de nuestra historia. Así que entonces acercamos nuestra atención en este libro para hablar de la cristología del autor de Hebreos. Usted y yo sabemos que no tenemos idea en realidad de quién haya escrito este libro. Aún y con esto, en realidad no es tan importante. Los grandes debates que hay acerca de quién escribió el libro de Hebreos, bueno, son debates, no digo que infructuosos, pero no son tan necesarios para poder entender el libro. Si esto fuera absolutamente necesario, estaríamos en un problema y el Espíritu Santo nos hubiera revelado quién es el autor del libro. No nos metemos en ese asunto, no sabemos y en realidad tampoco trataremos de investigar. No podemos deducirlo y nadie lo sabe a ciencia cierta. Es posible que sea una de las tantas preguntas que tendremos con el Señor cuando lleguemos ante su presencia. Le diremos, Señor, dinos ya quién escribió el libro de Hebreos. Mientras esto no llegue, entonces tenemos que quedarnos con la duda. Como quiera que sea, es un libro inspirado. Lo haya escrito quien lo haya escrito. En este libro encontramos entonces, como ya dije hace un momento, una cristología determinada. La cristología de este libro, del libro de Hebreos, tenemos que considerarla como muy singular en todos los sentidos. En realidad en muchos, no en todos, pero en muchos de los sentidos. ¿Por qué? Porque parte le habla al lector a partir del principio de la revelación.
Es decir, habla acerca del énfasis de la revelación y nos habla de un Dios que habla, de un Dios que se expresa. No es un Dios ajeno, pero es un Dios que se expresa. Ya lo tenemos desde el principio en el libro, ¿no? En el capítulo número 1, en los versículos 1 al 4. Notamos con mucho cuidado ya que asoma la cristología, una cristología particular, el autor de Hebreos, diciéndonos que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo Él hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Si usted percibe con cuidado, estos 4 versículos con los que empieza el libro y que resultan como un prólogo importante para el resto de la interpretación del libro, están hablando de Cristo. Y está diciendo de Cristo muchas cosas. Evidentemente, lo que hace el autor de Hebreos es que establece el pasado y hace una transición hacia su presente, y por cierto, un presente que sigue vigente para con nosotros. Nos muestra el pasado diciendo que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Ya está. Esa fue una comunicación que tuvo Dios con el pueblo en el Antiguo Testamento, con la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero ahora, en la llegada de Jesucristo, el Señor nos ha hablado por el Hijo. Esta transición es importante en esta cristología. Trae desde el pasado, hace la transición y nos pone en el presente. Y de este Hijo, que está con mayúscula, se nos dice una gran cantidad de cosas. No solamente en estos versículos, pero en toda la carta. Una de las cosas que dice que fue, el autor dice que fue constituido heredero de todo. También dice que por quien asimismo hizo el universo. Dice que es el resplandor mismo de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Dice de Cristo, del Hijo, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice y habla de que es autor de eterna salvación, que purifica nuestros pecados, que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y que heredó más excelente nombre que toda los ángeles. Esa es una especie de credo, una especie de declaración maravillosa. Así que empieza con esto el libro de Hebreos. Se nos presenta una cristología preciosa respecto de el Hijo, que es Jesucristo. Así que este libro constituye o contribuye significativamente a la revelación de todo el Nuevo Testamento en la obra y persona de Jesucristo. Su obra redentora, por supuesto, y lo que significa su nombre y su presencia en medio de nosotros. Se afirma su deidad eterna y se afirma su plena humanidad. Se habla de estas dos naturalezas de Cristo en una manera muy preciosa, hablándonos justamente de su divinidad plena y por supuesto de su humanidad plena. No decimos que Cristo es mitad Dios, mitad hombre, es completamente Dios y es completamente hombre. Esto lo deja claro el libro en términos generales. En términos de la obra redentora de Cristo, este libro enseña que Jesús satisface las 3 funciones del mediador. Muy importante. Estas 3 funciones del mediador que satisface Cristo son, como ya las conocemos, el de profeta, el de sacerdote y el de rey. En el Antiguo Testamento, pues había un profeta, había un oficio específico que tenía una persona, bueno, varias personas, varios profetas. La tarea que el profeta tenía en aquel tiempo, y lo tenía ciertas personas, bueno, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, y otros tenían tareas muy específicas. Lo que tenía el profeta es que ellos escuchaban a Dios y comunicaban al pueblo lo que Dios decía. Es decir, para que Dios se comunicara con el pueblo, se valió de un profeta. Pero el Señor, siendo el profeta, es el que justamente ahora nos habla a nosotros lo que su Padre le dice. Dice el Señor en Juan, dice la Escritura, el Señor Jesucristo en Juan: yo no hablo por mi propia cuenta. Lo que me dijo el Padre, eso es lo que yo les digo. De tal manera que entonces hace una función profética Cristo, porque nos habla en lugar de su Padre, dice: esto dice mi Padre.
No necesitamos más profetas en este sentido, porque tenemos a este Jesús que es el profeta por excelencia. Pero también hace una función sacerdotal. No solamente es profeta, pero también como mediador, sino también es sacerdote. En el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía una función particular. Ahora, a diferencia del profeta, que escuchaba a Dios y comunicaba al pueblo, el sacerdote escuchaba al pueblo y comunicaba a Dios. Es decir, que el pueblo quería decir algo, se lo comentaba al sacerdote, venía delante del sacerdote y el sacerdote intercedía delante de Dios, ¿verdad? No solamente para expiar pecados, sino para presentar las peticiones del pueblo delante de Dios. Así que el profeta, ¿verdad?, traía de Dios al pueblo y el sacerdote traía del pueblo a Dios. Bueno, pues Cristo, este libro no solamente dice que Cristo fue sacerdote, tampoco dice que fue solo sumo sacerdote, sino que este libro habla de Cristo como el gran sumo sacerdote, el grado excelso del sacerdocio. De tal forma que nosotros tenemos a este mediador porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra Jesucristo hombre, el gran mediador que habla en nuestra representación al Padre. Por eso nuestras oraciones son en el nombre de Jesús. Pero también hace función de rey y nosotros sabemos perfectamente bien por la profecía y por lo que está en el Nuevo Testamento que Jesucristo no solamente es rey, sino que es rey de reyes, señor de señores. Hace la función de rey. En el Antiguo Testamento había reyes. El primero Saúl, luego David, luego Salomón, luego se rompe el reino, Jeroboam y Roboam, y luego sigue la época monárquica a lo largo de mucho tiempo. Y el rey tenía como tarea principal gobernar sobre el pueblo de Dios, y tenía una tarea muy específica. Bueno, pues Cristo hoy como rey es el que gobierna y sustenta su creación a través de su providencia y la preservación para con todos aquellos que han sido salvados por él mismo. Así que ahí tiene, este libro nos habla de esta triple función mediadora de Jesús, como profeta, como sacerdote y como rey. Pero estamos hablando del Cristo, ¿verdad?, como mediador. Pero la gran pregunta que tenemos es, ¿de qué se valió el Señor para que el mediador pudiese ser mediador de nosotros? Evidentemente, nosotros tenemos una respuesta categórica y absoluta, voluntad de Dios. Solamente porque a él le plugo, solamente porque Él quiso. Pero tenemos nosotros en el texto del Nuevo Testamento y particularmente en este libro de Hebreos y más particularmente en este capítulo, un asunto que tiene que ver con la muerte. Ya en el capítulo 2, pero en el versículo 9, empieza a asomarse lo que sería el contexto inmediato anterior del texto que estamos refiriendo. Dice, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 9 de Hebreos: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, nos lo señala, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Este texto, versículo 9 del capítulo 2, nos habla de un Cristo que es coronado de gloria y honra, pero que además padeció de la muerte. Experimentó la muerte. ¿Para qué? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Este es un concepto importante, absoluto, determinante. Lo que hizo Jesucristo es venir a morir por nosotros. Ese es el asunto culminante, ¿verdad?, de esta humillación de Cristo. Nosotros recordamos, ¿no?, que el Señor vino en un estado de exaltación, tiene un estado de exaltación, pero de humillación. Este estado de humillación no empieza en la última semana de vida de Jesús, sino el estado de humillación empieza desde la encarnación, desde que fue engendrado en el vientre de María. Porque Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, nos platica Pablo en los Filipenses. De tal manera que nosotros entendemos que el Señor tenía una tarea primordial. Que era coronado de gloria y honra, padeció la muerte y gustó de la muerte, pero no para una tarea particular, sino para una tarea colectiva. Dice la palabra, la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que este libro nos lleva de la mano de manera muy cuidadosa
para entender esta obra mediadora de Cristo que en realidad tiene un inicio. ¿Cuándo inicia todo esto? ¿Cuándo inicia todo esto? ¿Cuándo inicia el proceso de la redención por su muerte, que no es otra cosa que la expiación, el sacrificio que implicaba derramamiento de sangre, que tenemos al final de la vida terrenal de Jesús? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza? Hay dos fechas que son muy importantes en nuestras iglesias cristianas. Una es la Navidad y otra la Semana Santa. Estas dos semanas o estos dos tiempos que son santos, todos los días son santos, pero estas dos fechas muy particularmente nos dicen algo. La Semana Santa celebramos la muerte expiatoria de Cristo. Celebramos su pasión, celebramos que fue crucificado, muerto y sepultado. Celebramos su resurrección. Importantísimo para la fe del creyente, porque diría Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana nuestra predicación. Pero en diciembre celebramos algo que a la distancia, en manera retrospectiva, es importante también para poder entender la expiación. Y esto que celebramos es el nacimiento virginal de Cristo. Ahí es donde todo empieza. Así que este libro nos lleva hasta este momento precioso de la encarnación, que justamente es oportuno en estas fechas porque lo que estamos celebrando es el nacimiento de Cristo. Independientemente de que haya nacido el día que decimos que nació o no, nosotros celebramos a Cristo porque Él es nuestro Redentor. No solamente su muerte y su resurrección, sino que celebramos su nacimiento. Y lo hacemos con bombo y platillo. Ahora lo haremos virtualmente, pero lo celebramos y nos da gran gozo celebrar el nacimiento de Cristo. Así que revisamos en estos versículos, particularmente 14 y 15, dos asuntos que consideraremos de manera muy rápida. Uno es el misterio de la encarnación y el segundo será el propósito de la encarnación. Veamos lo primero. El misterio de la encarnación. Dice el texto, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ahora, evidentemente, ahora que estamos hablando de este tema, pues viene a su mente y claro, ¿verdad? Ahora dice, claro, estamos hablando de la encarnación. Por los conceptos, ¿no?, que están explícitos aquí, que son carne y sangre, que es la humanidad, es de lo que todos nosotros tenemos en común, ¿no? Nosotros participamos en común, usted y yo, de carne y sangre. Si usted está constituido de otra forma, no es como nosotros. Pero el resto de la humanidad, prácticamente toda la humanidad, ¿verdad?, ha participado de carne y sangre. Así que cuando el escritor dice esto, ¿no?, está hablando de una doctrina preciosa, elemental para la fe del creyente, que es la doctrina de la encarnación. Debemos enfocarnos en que la iglesia cristiana no celebra de alguna manera el nacimiento de Cristo como un acto excepcional. Ahora déjeme decirle, en realidad nosotros no estamos celebrando el nacimiento de Cristo como un acto excepcional porque no tiene nada de excepcional. Cristo nació como todos nosotros nacimos. ¿Qué tuvo de excepcional el nacimiento de Cristo? Nada. Estaba en el vientre de María y tuvo que María, ¿no?, tener un acto de parto para que pudiera venir Cristo. Este acto no es excepcional, es común. En realidad nosotros en esta fecha no estamos celebrando necesariamente ese acto particular del nacimiento, porque pues todos nacemos igual y Cristo nació igual como nacemos nosotros. Esto no es realmente lo que nosotros celebramos. Lo que celebramos es el hecho sobrenatural de que el Señor Jesucristo fue engendrado en María sin la participación de hombre. Eso sí que es excepcional. A este acto, y no al nacimiento necesariamente, pero un pasito antes, el que Jesucristo haya sido engendrado en el vientre de María de manera milagrosa, sobrenatural, a ese acto maravilloso le llamamos la encarnación. Estrictamente hablando, todos hacemos esto, pero este fue un acto excepcional,
porque no se ha repetido ni se repetirá en la historia de la humanidad un hecho semejante. Sin la participación de hombre, nunca más el Espíritu Santo va a venir a una mujer para depositar en su vientre un ser sin participación del hombre. El único que ha participado de este milagro excepcional, sobrenatural, es Cristo, por voluntad de Dios, anunciado por el ángel, dicho a María, dudado por José. Todo este acontecimiento tiene un alto grado de excepcionalidad. A ese acto excepcional, no al nacimiento, pero a la encarnación, a ese acto de ser engendrado Cristo en el vientre de María, le llamamos la encarnación. Esta palabra encarnación o encarnar, evidentemente, amados hermanos, no la busquen porque no aparece en la Biblia. Sin embargo, estas palabras aparecen varias veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra de carne, hablando de Cristo, ¿no? Por ejemplo, la epístola de Juan habla de Jesucristo y ha dicho que ha venido en carne. Pablo a los romanos habla de que fue enviado, en Romanos 8:3, que fue enviado en carne. Primera de Timoteo 3:16, Pablo dice, fue manifestado en carne, en esta declaración preciosa. Por otro lado, el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 4:1 que Cristo sufrió en la carne. Y en el 3:18 dice que murió en la carne. Pero el pasaje más representativo de esto, amados hermanos, ustedes y yo lo sabemos, está en Juan 1:14, que dice que el verbo se hizo carne. A esta doctrina le llamamos la encarnación. Y el autor de Hebreos lo dice tomando expresiones como eufemismos, diciendo que Cristo participó de carne y sangre, es decir, que Él se encarnó. Al igual que nosotros, Él se hizo carne. Juan diría, el verbo se hizo carne. Lo que hace el autor de Hebreos es que dice que Jesucristo participó también de carne y sangre. Así lo dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, fue engendrado. Ahora, este acto de ser engendrado, este acto de la encarnación fue sobrenatural, fue maravilloso y tiene un sentido también redentivo. Vino para, ¿verdad?, cumplir con todo lo establecido por Dios en ese pacto de obras que fue imposible cumplir por el hombre y que era necesario que uno como Adán, el segundo Adán, viniese y cumpliese. Era absolutamente necesario. Dice el apóstol Pablo que cuando se dio el cumplimiento del tiempo en Gálatas, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a todos los que estábamos bajo la ley. Así que hizo una obra maravillosa, portentosa, vitalicia y, por cierto, salvadora para todos nosotros desde que fue engendrado en María. Eso es muy significativo para nosotros. Así es que este texto habla de la encarnación, de este acto milagroso de que el Señor participa también de carne y de sangre. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es el propósito de la encarnación? Bueno, dice el texto ahí mismo que para destruir, en el versículo 14 a la mitad, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amados hermanos, tenemos que notar un triple propósito de la encarnación. Un triple propósito de la encarnación. Esto para llenarnos de gozo. Triple propósito. Primero, era necesaria la encarnación para imputarnos su justicia e identificarse con nosotros. Así lo dice el texto, ¿no? Dice que para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Se hizo carne, ¿no? Se hizo sangre y nos imparte su justicia porque teníamos una condena de muerte. Es interesante que las doctrinas bíblicas, ¿no?, deben de ser concatenadas para tener un todo. Una doctrina, sobre todo las de la salvación en el área de la soteriología, tratada de manera independiente, pues no contribuye demasiado a un conocimiento pleno. Sin embargo, tratada de manera conjunta da mucho significado.
Cuando hablamos de que era necesaria la encarnación para imputarnos su justicia e identificarse con nosotros, estamos hablando de que el Señor Jesucristo vino, ¿no? El sin pecado, al que no conoció pecado, el perfecto vino. Vino completamente alineado a la ley y la cumplió cabalmente. Hizo todos los actos de justicia, no se halló pecado en él. Ese acto de justicia que solamente le pertenecía a Cristo, lo que hizo Cristo cuando vino en la encarnación fue impartirnos su justicia. No solamente en su encarnación, pero en toda su vida ministerial de 30 años. Nos impartió su justicia. Esa impartición de justicia le llamamos la imputación de la justicia. Es decir, que su justicia fue puesta en nosotros. En este intercambio irregular, nosotros le dimos algo a Él. Es decir, imputamos algo a Él. Él nos imputa su justicia, nos pone su justicia y nosotros le imputamos nuestro pecado. Es decir, le ponemos nuestro pecado, porque al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Nosotros ahora tenemos su justicia, Él ahora tiene nuestro pecado. Pero esto hubiese sido imposible con un nacimiento natural. Tenía que ser completamente sobrenatural y por eso Él participó de carne y sangre. Porque solamente como hombre pudo haber tenido la posibilidad de cumplir con una obra completa que le fue exigida al hombre. Porque como Dios hubiera cumplido sin lugar a dudas. Pero como hombre tenía que venir y cumplir con toda la ley. Y su justicia nos fue puesta a nosotros y nuestro pecado le fue puesto a Él. En esta obra maravillosa, redentora, a la cual le tenemos que dar gloria a Dios por eso, estamos encontrando nosotros que la imputación de su justicia la tenemos a partir de su encarnación. Él hizo la obra maravillosa para identificarse con nosotros. Este es el primer propósito de la encarnación. El segundo propósito tiene que ver con que era necesaria la encarnación para destruir al que tenía hegemonía sobre nosotros. Dice la Biblia, ¿no? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El autor de toda mentira, el acusador de todos los hermanos, Satanás, el diablo. Él, el príncipe de la potestad del aire, él, el que andaba, ¿no? anda haciendo toda la obra destructora, este diablo, este que gobierna sobre los hijos de desobediencia, este que está en la mente de los réprobos, este que está en el corazón de los inconversos, él tiene la hegemonía sobre la humanidad caída. Es padre de mentira. Dice el apóstol Pablo a los Efesios que Jesucristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, atendiendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ese Satanás que gobierna sobre el ser humano, ese Satanás que está permeando la mente de todos los hombres que desde su nacimiento nacen con una condición de muerte por el pecado, tiene hegemonía sobre el mundo, pero no es poderoso, no es omnisciente. ¿Y lo que hizo Jesucristo desde la encarnación? A partir de este momento fue destruir al que tenía hegemonía sobre nosotros. Satanás tembló con el nacimiento de Cristo. Hizo todo lo posible. El libro de Apocalipsis nos habla de todo lo que hizo Satanás para poder impedir el nacimiento de Cristo, que no se pudo impedir. Y no solamente esto, sino que ha hecho todo lo posible para impedir que Jesucristo tuviera su ministerio. Hasta lo tentó. Y ahora sigue tratando de impedir que el Espíritu Santo haga la obra en el corazón de los escogidos. Pero si Cristo no hubiese encarnado de esa manera, si no se hubiese engendrado en el vientre de María en la encarnación, si hubiese nacido como cualquier otro, Satanás hubiera ganado. Pero la encarnación es maravillosa. Porque Jesucristo dejó su gloria eterna. Dios dejó su gloria eterna para venir a encarnarse, ¿no? Y a romper la hegemonía que Satanás tenía sobre nosotros. Y el tercer propósito es librarnos de la servidumbre que representaba el castigo por el cumplimiento de la ley. Dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor nos libró de la servidumbre.
¿De la servidumbre a qué? De la servidumbre al pecado. Éramos nosotros, ¿verdad?, esclavos del pecado. Y estábamos sujetos al pecado. Era nuestro rey el pecado, anhelábamos el pecado, y quien gobernaba la vida del pecado pues es Satanás. Y dice la Biblia que con esto que participó de carne y sangre nos libra a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre, y nos libera. Nos quita esa condenación. Nos rompe las cadenas de la servidumbre que teníamos para con el pecado y nos hace libres en Cristo Jesús. Por eso decimos que nos libra, la encarnación nos libra de la servidumbre que representaba el castigo por el incumplimiento de la ley. ¿Sabe qué? Todos nosotros, antes de que creyéramos en Cristo, que Cristo nos hubiese llamado de manera eficaz a través de su gracia irresistible, teníamos una condenación terrible, la muerte eterna. El pecado tenía que tener el castigo que se merecía. Pero Cristo fue propiciación por nosotros. La ira de Dios tenía que ser descargada sí o sí sobre el pecador. Y vaya que tuvo que ser descargada, y vaya que se descargó. Pero la ira de Dios se descargó para nosotros sobre Jesucristo. Y Jesucristo paga por nuestros pecados, y al pagar por nuestros pecados, entonces nos libra a nosotros de la servidumbre del pecado que nos llevaba al castigo eterno. Y el apóstol Pablo dice a los romanos que ninguna condenación ya hay para los que estamos en Cristo Jesús, porque fuimos librados de los resultados de la muerte, de la servidumbre del pecado. Hoy, amados hermanos, en este mes, ante estas fechas importantes, celebramos, recordamos, nos gozamos con el nacimiento de Cristo. Pero como ya dijimos, el nacimiento no tiene nada de excepcional. La encarnación es lo excepcional. Y esta encarnación ha traído como propósito que Cristo nos imputase su justicia. Que se destruya la hegemonía que tenía Satanás sobre nosotros y que el Señor nos librara de la servidumbre del pecado. Entonces no estamos celebrando solamente al Cristo engendrado y nacido, sino a la obra redentora que hizo en nuestro lugar. ¿Tiene sentido esto? Oro para que el Señor confirme la palabra en su corazón. Y agradezco a Dios porque su palabra es viva y eficaz. Y porque ciertamente alimentará el corazón de todo su pueblo. Oremos. Padre, te damos gracias porque podemos nosotros estudiar tu palabra y encontrar en ella las cosas importantes para nuestra eterna salvación. No solamente la seguridad, la certeza de que somos salvos y que nos iremos contigo para siempre, sino que tenemos la información precisa para sostener esa fe durante toda nuestra vida, durante todo el peregrinar que tenemos. Que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre. Bendícenos, bendice esta iglesia, bendice a cada uno de los creyentes y que tu nombre sea exaltado y glorificado por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración.
alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Buenos días, hermanos. Vamos a tener las ofrendas para nuestro Dios. La palabra de Dios dice: así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Hermanos, gracias por las ofrendas que hemos estado recibiendo de cada uno de ustedes y de sus diezmos, ya que sin ellos pues nuestra iglesia no podría continuar. Vamos a orar. Padre bendito que estás en todo lugar, gracias Señor porque tú nos permites, Señor, de alguna forma darte un poco de lo mucho que tú nos das, Padre. Te pido por aquellos hermanos que han perdido su trabajo, Señor, porque tú les proveas, Señor, de una fuente de ingresos, Padre bendito. Y a mis hermanos que todavía lo tienen, Señor, gracias porque han ofrendado, Señor, han diezmado. Bendice este dinero, Señor, y que sea de gran utilidad para tu obra. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de tu bendito amado Hijo Jesucristo. Amén. Como Iglesia Emmanuel, hoy nos hemos reunido para adorar a nuestro Dios a través de estas plataformas. Lo hemos hecho de todo corazón. Hemos también cantado estos himnos. Hemos sido partícipes también del alimento espiritual y hemos escuchado su palabra para poderla llevar a cabo en nuestro día a día. También oraremos en esta ocasión por nuestros hermanos que necesitan de esta plegaria y también impartiremos la bendición a través de estos medios. Oremos a nuestro Dios agradeciendo sus favores. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque hasta el día de hoy nos permites, nos concedes el reunirnos a través de estos medios para adorar tu nombre. Señor, pedimos que todo lo que hayamos hecho sea para honra y gloria y testimonio de la grandeza de tu amor para con nosotros, pero también hablando a otros a que sigan también escuchando este mensaje, el poder del Evangelio que llegue a sus vidas y podamos también con nuestra vida anunciar que tú eres nuestro Dios por sobre todas las cosas. Gracias por este tiempo, gracias por este momento en el cual podemos hacerlo sin que nadie nos los prohíba. Bendito Dios, pedimos también que seas con tu pueblo, de aquellos que se encuentran enfermos. Oramos, Señor, por sus vidas, por las familias. Oramos por nuestros oficiales, que seas tú con ellos, que seas también su torre fuerte, aún en esos momentos tan difíciles. Oramos porque seas tú el médico divino, sanando y aliviando el malestar que tus hijos hoy tienen. Padre bendito, que seas también el que proveas de todo lo que necesita cada familia, cada hijo, que también dé sabiduría
a aquellos que están por tomar decisiones en los próximos días, porque ellos caminen bajo tu dirección, haciendo tu voluntad en todo tiempo y en todo momento, poniendo delante de ti los planes y proyectos que tienen cada una de las familias, cada uno de tus hijos, que todo sea para honra y gloria de tu nombre, que también nos des paciencia para seguir esperando en ti y el poder regresar a tu casa de oración y hacerlo en conjunto con todo tu pueblo. Hoy lo hemos hecho a través de estos medios, siendo uno contigo, que cada hogar que se ha reunido pueda también descansar en ti, poner toda la confianza y seguir siendo buenos mayordomos de nuestra vida, de nuestra salud y de lo que viene por delante. Amado Dios, también pedimos por aquellos que han perdido el trabajo. Señor, que tú les proveas de una fuente económica, que suplas las necesidades más elementales que tiene tu pueblo. Que también, Padre, seas con nuestros hermanos en la fe, en el sureste, en Tabasco, en Chiapas y en los lugares donde hoy están sintiendo esta condición en la cual ha llegado a sus vidas, siendo despojados de sus hogares para salvaguardar sus vidas. Padre, que suplas las necesidades, que les proveas de un techo y un cobijo, y que toda tu iglesia sea movido a misericordia, no solamente en aquellos lugares, sino también al que está cerca. Bendito Dios, oramos por cada situación y condición en la cual se encuentra tu pueblo, tus hijos, cada familia. Padre bendito, que esta semana que comienza seamos dirigidos por ti, que ese sea un tiempo también de prepararnos para recordar la venida de tu Hijo Jesús, pero también para mantenernos firmes de esta segunda venida de tu Hijo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, que tu pueblo esté preparado, que tu pueblo también siga hablando de que tú eres Dios por sobre todas las cosas. Y Padre, bendice nuestro caminar en el día a día. Y ahora, Padre, despide a tu pueblo, a tu iglesia, con tu paz y tu bendición. Iglesia Emanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.